pues una de las pocas cosas que recuerdo con claridad diáfana es cuando se me explicó que la Iglesia Católica tenía un calendario litúrgico, que tenía su propio calendario que funcionaba de manera empalmada con respecto del calendario civil y que dividía el año para ir celebrando los grandes misterios de la salvación. Y esto que ven ahora en sus pantallas es lo que me mostró aquella generosa y piadosa maestra de catecismo hace muchísimos años, ¿no? Un círculo de esta naturaleza con sus distintas etapas. Y me explicó que todo lo que está marcado en verde corresponde al tiempo ordinario, pero que después hay dos momentos especiales, que el calendario litúrgico no comienza en enero, sino comienza a finales del año civil, con el periodo que se conoce como el Adviento, que son los 4 domingos previos a la Navidad y con ello un proceso de preparación para la celebración del nacimiento de Jesús. El otro momento fuerte del año es o gira en torno a la Semana Santa y con ello a la Pascua, a la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, que se prepara con una etapa también similar al Adviento, que es la Cuaresma, y por otro lado, que después continúa en lo que se conoce como el tiempo pascual y culmina en el contexto de Pentecostés. Bueno, pues ahí está el calendario litúrgico. Ahorita nos estamos adentrando en el Adviento, en este proceso de preparación. Y un símbolo muy gráfico de todo ello son las coronas de Adviento que están presentes en las iglesias, pero que también están presentes durante esta temporada en las casas de infinidad de familias. Y se parecen a esta que aparece ahora, que es un instrumento muy práctico para ir llevando a una familia, a una persona, a una comunidad de la mano a lo largo de este proceso de preparación. Ese Adviento que comienza 4 domingos antes de la Navidad, pues está reflejada en lo que a estos domingos se refiere con las 4 velas que ahí aparecen. Y ese Adviento es un tiempo, y de ahí el morado como el símbolo en el que están marcadas 3 de las 4 velas, es un tiempo de reflexión y de penitencia. Estamos a punto de celebrar algo muy importante y se nos invita a tomárnoslo en serio, a que hagamos un momento de examen de conciencia y que dispongamos el cuerpo y el alma para poder celebrar este momento extraordinario del año que es la Navidad. En ese camino de reflexión y penitencia hay una parada alegre representada por esa vela rosa, que es la que corresponde al tercer domingo de Adviento y se conoce como el domingo Gaudete, en función de la antífona que se lee, de uno de los primeros textos que se leen en la misa ese día, que en castellano dice: estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Es un poco como un anuncio, ¿no? De que estamos esforzándonos por meternos, preparándonos para la Navidad, pero al mismo tiempo ya la vemos a punto de llegar y eso nos alegra el corazón. Y bueno, pues este periodo de Adviento es un periodo en donde las lecturas en la misa se vuelven muy especiales. Todas están centradas en el anuncio de la inminente llegada del Mesías, de la inminente llegada de Jesús. Y por eso se leen muchos textos del profeta Isaías, que habla mucho del Mesías, y también se leen textos relativos a dos personajes muy importantes. San Juan el Bautista, que es este último gran profeta que anuncia la llegada inminente de Jesús, el precursor, y por otro lado, la Virgen María, que pues en estas semanas leemos la anunciación, el momento en el que se le aparece el arcángel Gabriel y le pregunta si quiere ser la madre de Dios, el viaje de María a visitar a su prima Isabel para acompañarla en su embarazo y ese primer encuentro estando los dos en el seno de sus madres, de San Juan el Bautista con Jesús, en fin, todo eso es lo que se lee en estos días, tanto entre semana como en las lecturas de la misa. Y bueno, la figura de María pues es particularmente pertinente para esta noción de la espera y la inminente llegada de Jesús, porque al final del día ella lo tiene que llevar en su seno durante 9 meses.
Y a su vez eso de alguna manera refleja la historia, toda la historia del pueblo de Israel, que a lo largo de siglos está esperando la llegada del Mesías. Y de alguna manera también refleja la espera de la humanidad entera con respecto de la llegada del Salvador. Entonces, es un tiempo lleno de significado que se desarrolla en todos estos niveles. Y lo que estamos tratando de responder aquí de cara a la Navidad y en este tiempo de Adviento es, ¿y por qué festejamos el nacimiento de este niño? ¿Qué hizo Cristo en su vida que justifique semejante festejo anual a lo largo de miles de años? Y de alguna manera eso es a lo que responde Miguel Ángel con estos primeros frescos. Entonces, Miguel Ángel comienza la historia hablándonos de un Dios generoso que de la nada saca el universo. Y entonces vienen 3 paneles donde se nos presentan algunos de los momentos que corresponden a los 6 días en los que Dios crea todo. En el día primero, lo leemos en el Génesis, separa la luz y la oscuridad. En el día segundo, crea la bóveda celeste. Y como es bien sabido, en el día cuarto después pondrá en esa bóveda celeste al sol, a la luna y a los planetas. Y en el día tercero, aquí está, separa a las aguas y a la tierra. Para el día sexto, crea al hombre. Y no solamente lo crea varón, sino que lo crea varón y mujer. Y Adán, cuando ve a Eva, dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Y ese Adán y esa Eva han sido creados por Dios a imagen y semejanza suya. Este es un momento glorioso donde Dios les entrega a estos, a los que ha creado eh, como Él, el cuidado del universo entero, de la creación entera, en un proyecto de perfección y armonía que ellos van a arruinar. Y entonces, después de estos paneles que nos narran la gloria de la creación y la perfección y la armonía propia de ese proyecto divino, viene el momento terrible de la caída. Del lado izquierdo vemos a Adán y Eva previo a desobedecer a Dios, y del lado derecho los vemos ya habiendo desobedecido a Dios. Vemos al arcángel Miguel que los está expulsando del paraíso, y en medio, en el árbol, vemos al tentador, a la serpiente, a Satanás, que le está extendiendo la mano y ofreciéndole el fruto del árbol del bien y del mal a Eva, quien sabemos lo consumirá y después se lo dará a Adán y Adán lo consume también, y entonces son expulsados. Y aquí, esto ya lo hemos comentado en Escolart, vean la diferencia. En el mismo fresco vemos 2 veces a Adán y 2 veces a Eva, y lo que media entre uno y otro momento es el pecado, la desobediencia, el haberle dado la espalda a la perfección y a la armonía con la que Dios había creado el universo. Y por eso Adán y Eva se vuelven horribles. Comparen a la Eva del lado izquierdo con la Eva del lado derecho, al Adán del lado izquierdo con el Adán del lado derecho, en belleza, en juventud, en perfección. Miguel Ángel nos está diciendo aquí que lo que nació perfecto originalmente se ha corrompido. A continuación, nos pone un ejemplo de en qué consiste esta corrupción y se adentra en la historia de Noé. Pasan las generaciones y Dios se arrepiente de haber creado al hombre porque encuentra en el hombre pues esa fealdad y ese odio y esa bajeza constante. Y escudriñando en el mundo, logra encontrar a un solo hombre que merece ser salvado, que es Noé y a su familia. Y entonces a Noé y a su familia les da el encargo de construir un arca, que es lo que nos está aquí platicando Miguel Ángel, en la que van a sobrevivir este momento tan terrible que es el diluvio universal. De este fresco podríamos hablar muchísimo tiempo, porque está lleno de elementos dramáticos interesantísimos. Pero el punto es que la humanidad entera perece y Noé, habiendo cumplido el designio divino de llenar en este barco, de llenar esta barca con 2 ejemplares de cada animal que existía sobre la tierra, y con su familia logran sobrevivir, bajar del arca y empezar una vida nueva, recibiendo de Dios la promesa de que nunca más va a destruir el mundo, sellada con este testamento, este símbolo de esa alianza que es el arco iris, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que todos hemos oído esta historia.
Y esta historia termina con que Noé, que era granjero, siembra una vid y después se toma el fruto de esa vid, se emborracha y acaba desnudo, tirado en el piso, y es eventualmente encontrado por uno de sus hijos, Cam, que llama a los otros dos, a Sem y a Jafet, y les enseña a su padre, pues desnudo. Y con esto Miguel Ángel nos está poniendo, insisto, un ejemplo concreto tomado de la escritura de la degradación a la que la humanidad se ve sujeta en la situación de pecado en la que se encuentra. Y él mismo se da cuenta de que algo está mal y que es necesario que haya un proceso de restauración de la armonía, del amor y del orden para que los seres humanos puedan vivir conforme a la dignidad para la que han sido creados. El propio Dios ya había anunciado que él iba a hacer algo al respecto. Leemos en el Génesis que una vez decidido el castigo de Adán y de Eva, Yahvé se refiere a la serpiente y le dice, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Dios no abandona a Adán y a Eva, habiéndolos expulsado del paraíso, habiendo visto cómo rompían la armonía entre ellos mismos, entre ellos y el mundo, entre ellos y Dios, les anuncia, aquí dirigiéndose a la serpiente, que un descendiente suyo, un descendiente de Eva, habrá de venir a poner orden y habrá de venir a rescatar a la humanidad. Y entonces, de este primer momento de perfección a la caída, pasamos a una serie de figuras que son, insisto, los profetas y las sibilas, que consisten en figuras dentro del pueblo de Israel y los pueblos del mar Mediterráneo, ya decíamos, que se dedican a recordarle a la humanidad que Dios está gestando la solución al problema, que este mundo de violencia sin sentido, odio, abandono, soledad, añoranza en el que ahora se encuentra la humanidad, no es un mundo definitivo, que vendrá alguien que restituirá la amistad entre Dios y el hombre, con una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios Padre. Y ese es Cristo. Y esos son los profetas, e insisto, las sibilas, que se encuentran en esta segunda sección del gran proyecto de la Capilla Sixtina. Y ahí Miguel Ángel nos regala la figura de 7 profetas. Y tanto los profetas como las sibilas son de tamaño monumental. Son las figuras más grandes de toda la composición. Y por ello, pues también llaman muchísimo la atención. Y en lo que a las sibilas se refiere, pues nadie se extraña de ver aquí a los profetas, pero las sibilas son una cosa muy rara, ¿no? Que imagínense, esta es la capilla donde se elige a los papas, ¿no? Y ahí hay una serie de figuras que eran profetisas de los pueblos paganos de la antigüedad. ¿Y por qué están aquí? Bueno, pues están aquí porque al igual que los profetas, en sus profecías hablan de la venida de un Salvador. Y entonces Dios está sembrando en todos los pueblos, no solo en el pueblo de Israel, la conciencia de que hay motivos para la esperanza. Bien, entonces veamos rápidamente la figura de los 7 profetas que Miguel Ángel nos regala. Son 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 2 profetas, perdón, y 3 profetas menores, ¿no? Entonces veamos, Zacarías, Joel, que es otro de los menores, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías y Jonás, ¿no? Del que ya dijimos que juega un papel importantísimo en toda la construcción de la narrativa de la Capilla Sixtina, porque representa a Cristo. Vean cómo a la izquierda de Jonás está este gran pez que representa a la ballena en cuyo vientre va a quedar atrapado Jonás durante 3 días, haciendo una prefiguración del Cristo que va a estar muerto durante 3 días previo a su resurrección. Voy a regresar para que vean cómo todos ellos están o leyendo o pensando, estudiando, están escudriñando la escritura en búsqueda del mensaje relativo al Salvador que habrá de venir, ese mismo cuyo nacimiento estamos preparando ahorita en el Adviento.
Entonces, véanlos de nuevo, ¿no? Todos están leyendo en la escritura o reflexionando sobre la escritura. Vean, en el caso de Isaías, cierra el libro, pero tiene una actitud reflexiva y está como en diálogo con estos angelitos que aparecen detrás de él. Vean cómo Ezequiel está casi con esta actitud de ir a buscar al Mesías, ¿no? Porque Dios lo ha prometido. Y vean cómo en la mano izquierda tiene este rollo en donde está leyendo aquel mensaje. Lo mismo vemos en el profeta Daniel, y finalmente en el profeta Jeremías. Bien, el único que no está leyendo nada es Jonás, y podemos pasar ahora a las sibilas. Ya habíamos dicho, ¿no? Las sibilas eran estas profetisas en distintos templos, en distintos pueblos del mar Mediterráneo, y en tiempos de Miguel Ángel había ya un catálogo de entre 10 y 15 grandes sibilas de la antigüedad, y él va a tomar a 5 de ellas para subrayar aquí esto, ¿no? Que Dios está preparando la llegada de Jesús no solo en el pueblo de Israel, sino entre todos los pueblos, porque Cristo viene a salvar no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Eso es lo que los cristianos van a celebrar más adelante en esta época, en la fiesta de la Epifanía o fiesta de los Reyes Magos. Entonces, estoy seguro que han visto varias de estas sibilas, si no todas, porque son muy famosas, porque son muy hermosas. Creo que las dos más famosas son la sibila délfica, y la sibila libia. Pero bueno, capaz de que a ustedes les gustan más alguna de las otras o las reconocen de manera más clara. La sibila délfica hacía obviamente referencia al templo, al oráculo de Delfos, y pues eran estas mujeres, y en concreto esta representa a esas mujeres que tenían acceso a los textos sagrados en función de los cuales podían hacer profecías y jugaban un papel importantísimo en la antigüedad. Esta es la sibila eritrea, que es, según la historia, la que predijo, por ejemplo, que iba a estallar la guerra de Troya, y que la guerra de Troya iba a estallar en torno a la figura de una mujer que se llamaba Helena. Esta es la sibila cumana. Es muy interesante porque mientras que la sibila délfica pues, estaba en el oráculo de Delfos, en Grecia, y la de Eritrea estaba en Eritrea o en alguna otra región del Mediterráneo, porque hay muchas versiones al respecto, la sibila cumana estaba en la ciudad de Cumas, en la Magna Grecia, en el sur de lo que hoy es Italia, y era una de las sibilas favoritas de los dioses. Apolo le tenía un cariño particular y en algún momento le ofrece cumplirle un deseo, el que ella quiera. Y ella pide el deseo de la inmortalidad, pero se le olvida pedir el deseo de la eterna juventud. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, ella va envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo, y no muere y envejece. Por eso, me voy a regresar para que la contrasten con las otras dos. Vean, perdón, aquí estamos. Vean cómo las otras son mujeres jóvenes, y en cambio la sibila cumana es una mujer anciana. La sibila pérsica, y que a quien también se le conoce como la sibila de Babilonia o la sibila de Egipto, y finalmente la hermosísima sibila libia. Eh, Todas ellas, pues, con esta construcción escultórica muy propia de lo que Miguel Ángel estaba haciendo en el techo de la Capilla Sixtina. No pinta el techo a la manera de un cuadro, con figuras pequeñitas que no se puedan ver desde el piso, sino pinta estas figuras monumentales que son particularmente grandes en el caso de los profetas y de las sibilas. Y entonces, fíjense, ya vimos a los profetas del pueblo de Israel, ¿no? Aquí está el pueblo de Israel y vimos 7 de los profetas, 4 profetas mayores, 3 profetas menores. Pero resulta que el mundo entero, representado aquí por el mar Mediterráneo, estaba ya esperando y preparándose para la venida de Jesús. Entonces ahí tenemos a la sibila délfica, y les señalo en dónde estaba ubicada, en el oráculo de Delfos, en Grecia; la sibila de Eritrea, abajo al sur este, en el Mar Rojo; la sibila cumana, de la que ya habíamos dicho que estaba en la Magna Grecia; la sibila pérsica, en la región de lo que hoy es Irak;
y finalmente la sibila Livia. Y entonces aquí Miguel Ángel pues está haciendo referencia a que este adviento, déjenme decirlo así, es un adviento universal. Y luego finalmente llegamos a la parte relativa al pueblo de Israel y a la familia de Jesús, a los antepasados de Jesús. Porque, insisto, esto que los profetas anunciaron, va a venir un Salvador, que el propio Dios había dicho al momento de la caída, después empieza a realizarse en el tiempo a lo largo de siglos en un pueblo concreto, el pueblo de Israel, y en una familia concreta, la familia de Jesús. Y todo eso es lo que Miguel Ángel está retratando en esta porción exterior de su gran proyecto, que es la bóveda de la Capilla Sixtina. Y aquí lo vemos en las pechinas, que son 4 pechinas que están dedicadas a la historia del pueblo de Israel. No las vamos a ver, solo voy a mencionar los temas y después los antepasados de Jesús. Entonces, ¿cuáles son los 4 momentos en la historia del pueblo de Israel que están retratados en las pechinas? Aquí lo vemos, ¿no? Vean, aquí en este esquema, empezamos aquí. Eh, a ver, a lo mejor empecemos, déjenme, perdón, históricamente hablando, eh, aquí. Entonces, aquí, con Moisés, ¿no? Moisés levantando a la serpiente de bronce, ¿se acuerdan, no? Cuando los judíos salen de Egipto y se están dirigiendo a la tierra prometida, en algún momento se enfrentan con una plaga de serpientes. Y Moisés le implora su ayuda a Dios, y Dios le dice que frague una serpiente de bronce y que la ponga en lo alto, y que quien sea picado por una serpiente venenosa, si ve esa serpiente, que es un símbolo de Cristo, del Cristo que muere en la cruz, en lo alto, entonces se salvará. Y ese es uno de los temas que Miguel Ángel aquí está retratando. Después, si nos vamos a contraesquina, David está montado sobre el gigante Goliat, cortándole la cabeza, en donde pues también se representa a un pueblo de Israel que es salvado por Dios por medio de este jovencito que vence al más importante de los guerreros de los filisteos. Y entonces vemos como todos estos reflejos de lucha y esfuerzo del pueblo de Israel de permanecer fiel a su Dios, preparando con ello el camino para que pueda, insisto, venir el Mesías. Arriba encontramos bueno, en las otras 2 pechinas, la figura de 2 mujeres importantes del pueblo de Israel, en esta esquina a Judith, en esta otra a Esther, y en el caso de Judith la encontramos, es una narración en 3 partes, matando al general asirio Holofernes, que representaba la figura de Nabucodonosor II, y en la contraesquina, decíamos, el castigo de Amán, que era el primer ministro de el rey con quien estaba casado Esther, y que odiaba a los judíos y que quería acabar con ellos. Entonces, son 4 momentos de lucha. De hecho, a lo largo de toda la nave central, seguramente han visto los 10 medallones en los que el propio Miguel Ángel mete otra de estas historias de lucha, que es la historia de los macabeos, esa que da pie a que cada año el pueblo de Israel celebre la fiesta de Hanukkah, ¿no? Por el milagro, ¿no?, de las luces después de la liberación y reconstrucción del templo. Entonces, aquí está metida esta idea, ¿no? Dios hizo al mundo perfecto, los hombres le dieron la espalda a Dios, por haberlo hecho los hombres están sujetos a una situación de dolor y de degradación, se necesita una solución, Dios anuncia esa solución. Es un niño, se llama Jesús, y manda profetas tanto al pueblo de Israel como a todos los pueblos del Mediterráneo para que lo anuncien y que la gente viva con esperanza. Y al mismo tiempo, a través de un pueblo que está luchando por su independencia y su identidad, está trazando el camino para que ese niño pueda venir. Y llegamos finalmente al tema de los antepasados de Jesús. Este cuadro ya lo he mostrado en otros especiales de Navidad. Es un cuadro de Peter Paul Rubens sobre los 4 evangelistas, y lo suelo utilizar para subrayar cómo solo 2 de ellos hablan del nacimiento de Jesús. San Marcos no habla del nacimiento de Jesús, Juan no habla del nacimiento de Jesús, solamente lo hacen Mateo y Lucas.
Y cada uno de ellos cuenta historias distintas. Tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo encontramos la relación de los antepasados de Jesús, pero en lugares diferentes. Mateo la incluye al inicio de su narración del nacimiento de Cristo. Es parte de lo que se lee en el contexto de la Navidad cuando se utiliza el Evangelio según San Mateo. En cambio, Lucas lo incluye más adelante, en el contexto del bautismo de Jesús. Y aquí está. Y aunque es un texto largo, se los quiero leer para después mostrarle las imágenes con la que Miguel Ángel va a retratar a todos estos personajes. Y otra vez, la próxima vez que vean la Capilla Sixtina o estén en la Capilla Sixtina y volteen a ver aquello y se pregunten qué es todo esto, bueno, pues aquí está la línea narrativa y en el perímetro exterior ya vimos que lo que vamos a ver es a estos antepasados de Jesús. Y dice el texto de Mateo, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab, su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, del que nació Jesús, llamado Cristo. De la que nació Jesús, llamado Cristo. Bueno, pues ahí está. Entonces, en los dos evangelios que narran el nacimiento de Cristo viene su genealogía. La genealogía difiere, pero nos quedamos con la de Mateo, que fue la que utilizó Miguel Ángel. Y comenzamos diciendo la diferencia entre los nombres que aquí aparecen en azul y los que aparecen en rojo. Los que aparecen en azul, Miguel Ángel los había puesto en estas dos secciones que años después, décadas después, borra para poder poner los instrumentos de la pasión de Cristo en su composición del juicio final. Imagínense, aquí arriba, en estas dos lunetas que están viendo aquí, estaban Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrón y Aram. Y el propio Miguel Ángel los borra para poder hacer completa su composición de el juicio final. Se conservan los bosquejos que hizo y por lo tanto sabemos cómo eran estas figuras. Y luego, a continuación, va a distribuir a todos los demás personajes que hemos mencionado a lo largo y ancho de la bóveda de la Capilla Sixtina. Y aquí los vemos. Aminadab, Nazón. Vean cómo pone esta cartela donde ponen los nombres en latín de los dos o tres personajes que nos está presentando y aprovecha los elementos de la arquitectura de la capilla para poder decorarlos en estas lunetas tan particulares. Cada uno de ellos están representados en función de algún detalle del que se nos habla en la Sagrada Escritura cuando se nos presentan todos estos sujetos. Cuando tú tomas una Biblia y la divides en Nuevo Testamento y Viejo Testamento y tomas el Viejo Testamento, todos estos personajes que están apareciendo aquí están ahí presentes en la narración y es Dios que los está utilizando para ir preparando el camino hasta la llegada de Jesús. Hay algunos momentos particularmente importantes, ¿no? Porque llegamos a personajes que conocemos muy bien, como es el caso en el momento en el que nos aparecen David y Salomón, por ejemplo, o de manera clarísima, como es el caso cuando finalmente
al final de la narración aparece José. José, el papá de Jesús, el padre putativo de Jesús. Por eso, supongo que esto lo saben, es verdad de perogrullo, a los José se les llama Pepes, porque ordinariamente se ponía José P. P. porque era padre putativo, el que hacía las veces de padre, y entonces de ahí que a los José se les llame Pepes. Bueno, pues entonces es la historia que nos lleva al final al nacimiento de Jesús en Belén, que, insisto, no está presente en la Capilla Sixtina, pero de alguna manera gira todo en la Capilla Sixtina en torno a la Natividad. Y aquí vemos a José con María en este cuadro de Lorenzo Lotto, que están pues viendo y recibiendo a este niño, que es la respuesta de Dios al problema en el que Adán y Eva metió a la humanidad entera en el momento del pecado, o en función, en virtud del pecado, en el momento de la caída. Y por lo tanto, todo el techo de la Capilla Sixtina no es sino una explicación y un anuncio repetido de la inminente llegada de Jesús. Eso es, insisto, este espíritu de preparación, lo que inspira el Adviento y lo que Miguel Ángel, muy consciente de todo esto, plasma en el techo de la Capilla Sixtina. Y entonces toda la invitación de la Capilla Sixtina es a que nos centremos en Cristo, en el bebé que van a ser y que van a ser, como lo mostraba ese cuadro de Lorenzo Lotto, para dar la vida por nosotros, por la humanidad, y con ello abrir las puertas del cielo y recibir el regalo del amor de Dios bajo la figura del Espíritu Santo, que nos llene el corazón y nos permite vivir hoy, aquí, una vida diferente, ¿no? Entonces, por eso se justifica que durante 2000 años, piensan los cristianos, se esté celebrando el nacimiento de cuyo advenimiento se viene preparando a lo largo de tanto tiempo.